Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Te adoramos. Comienza. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Pedimos disculpas, ¿verdad? Porque se desconecta por ratos, pero aquí estamos de nuevo. Gloria a Jesús, aleluya. En esta tarde, ¿verdad? Quería saludar a cada uno de ustedes ahí donde están, ¿verdad? Agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de nuevo de poder llegar a sus hogares a través, ¿verdad? De la tecnología, a través de los medios de comunicación que el Señor provee para que nosotros compartamos la palabra del Señor, que es la que nos fortalece, la que nos vivifica cada día. Y en esta noche, ¿verdad? Saludo a cada uno en el nombre del Señor, deseando que, ¿verdad? Todos se encuentren muy bien ahí en sus hogares, que se pongan cómodos y puedan dejar que esta palabra, ¿verdad? Toque sus corazones, gloria a Jesús, toque sus vidas, ¿verdad? Abra su corazón y permita que sea Dios, ¿verdad? Que trabaje en cada uno. En esta noche quiero compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Voy a leer los versos del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a pedir al Señor, amén, que sea Él quien nos hable a través de esta palabra. Amén. Señor amado, Padre eterno, en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti. Venimos, Señor, agradecidos por esta palabra que tú, Señor, has puesto en mi corazón para compartir con cada uno de mis hermanos, amigos y todo aquel, Señor, que nos acompaña en este momento, que se une con nosotros a escuchar esta palabra. Señor, te pido que tú seas el que toque los corazones, que tú les hables y llegues a la necesidad de cada uno, Señor amado. Me pongo delante de ti como un instrumento, Señor amado. Usa mi voz, usa, Señor, mi vida. Señor, usa mi mente, mi corazón, Señor amado. Aleluya, Espíritu Santo, guíame, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor amado. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado, para que seas tú el que ministre a cada uno. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, en esta noche quiero hablar acerca de depositar todo nuestro afán y toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, ¿verdad? En este tiempo, este es un tiempo bastante difícil, ¿verdad? Ya que nosotros estamos pasando algo que jamás en la historia, todos los de mi edad y algunos todavía muchos que son mucho más mayores, ¿verdad? Que yo, quizás nunca habíamos visto una cosa así, ¿verdad? Nunca en la historia, pero bueno, a nosotros nos tocó pasar, ¿verdad? Este momento de esta pandemia que es a nivel mundial. Amén. Y así muchos hemos enfrentado diferentes situaciones en la vida, ¿verdad? Muchas situaciones en la vida, en todos los países del mundo, en todas las familias, en todas las áreas sociales, amén. A través de las etapas de la vida que hemos ido pasando, que vamos pasando, enfrentamos diferentes cosas que traen a nuestra vida ansiedad, que traen a nuestra vida afán.
¿verdad? Y a veces ese afán que llega a nuestra vida, esa ansiedad, nos bloquea realmente de vivir cada día que el Señor nos da. Y en esta palabra, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Me voy a enfocar en este verso, en el verso de 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es tan fácil para nosotros como seres humanos vivir afanados en todo tiempo, especialmente, ¿verdad? Como les decía, en este tiempo, pero usualmente vivimos en el afán de que tenemos que trabajar porque tenemos que pagar, ¿verdad? Los diferentes gastos que se nos enfrentan, ¿verdad? Tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? El afán del trabajo, el afán en nuestros hogares. Las mujeres enfrentamos muchos afanes. Tenemos que trabajar fuera de la casa. Llegamos a la casa, tenemos que trabajar dentro de la casa. Y muchas veces nos afanamos tanto en hacer, ¿verdad? Tantas cosas que nos olvidamos de muchas cosas primordiales, de muchas cosas que son muy importantes y que son de beneficio para nosotros, ¿verdad? Nos enfocamos más en el corre y corre de la vida. Pero ese afán se apodera tanto de nosotros que trae ansiedad, ¿verdad? En este verso, la palabra afán se refiere a ansiedad, ¿verdad? Y muchos vivimos con ansiedad en la vida, ¿verdad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. En estos momentos, ¿verdad? Alrededor del mundo hay mucha inseguridad. Estamos viviendo momentos de ansiedad porque estamos ya por mucho tiempo encerrados, estamos viviendo ansiedad porque muchos, ¿verdad?, han perdido sus trabajos, estamos viviendo momentos de ansiedad porque tenemos quizá familias que están enfermos o hemos perdido un ser querido, ¿verdad? Viene dolor, estamos ansiosos, nos sentimos inseguros, ¿verdad? Sentimos angustia. ¿Qué tal si yo me contagio? ¿Qué tal si algo me pasa a mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Eso es una ansiedad tremenda lo que se está viviendo. Cada persona, cada familia, cada vida en este momento, ¿verdad? Es algo que se está viviendo. Muchos están entrando en depresión, mucha gente, ¿verdad? Se están desesperando, ¿verdad? Y especialmente cuando las personas no han conocido a Cristo y no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Esa ansiedad se duplica porque, ¿verdad? Se lucha con su propia fuerza, ¿verdad? Y piensan que están solos. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere que estemos afanosos, más bien dice, Él nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él en oración y ruego. Dice con acciones de gracias. Dice que no nos afanemos, ¿verdad? Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, que le digamos al Señor la necesidad que tenemos, que hablemos con Dios y le digamos, mira Señor, yo necesito esto, ¿verdad? Estoy preocupado porque perdí mi trabajo, estoy preocupado porque estoy enfermo, estoy preocupado porque no sé qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi futuro, no sé cómo voy a hacer para pagar la renta, no sé cómo voy a hacer ¿verdad? Para consolar a mi familia. O sea, hay una incertidumbre, hay mucho estrés, mucha ansiedad, pero en esta noche yo quiero decirle que no estamos solos, ¿ok? Que no estamos solos. La palabra del Señor, ¿verdad? En esta noche tiene algo especial para nosotros, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención en este verso es que dice que nosotros hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios,
¿verdad? Con toda oración y ruego, o sea, rogando al Señor, clamando al Señor. Pero esto me llamó la atención, con acción de gracias. Con acción de gracias. ¡Wow! Qué difícil es nosotros dar gracias a Dios en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, de tribulación. A veces lo que más hacemos es renegar. Señor, ¿por qué tú permites que me pase esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionamos a Dios en todo. ¿Verdad? Como seres humanos nos frustramos. Entra la ansiedad, se apodera de nosotros. Pero yo quiero decirles que sí es posible en los momentos difíciles nosotros darle gracias a Dios, venir ante Él con oración y ruego y con acción de gracias. Hace unas 3 semanas yo me sentía angustiada, yo me sentía agobiada, yo me sentía preocupada. Y yo lloraba al Señor. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Yo soy una de las que le decía, ¿por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué? Y le preguntaba al Señor. Y le decía a mi esposo, ¿por qué? ¿Verdad? Y yo le estoy orando al Señor y yo me siento preocupada y yo oraba y oraba. Y yo creo que en este tiempo es cuando yo más he orado. He buscado la presencia del Señor porque yo sé que solamente en Él hay paz, que solamente en Él se encuentra la paz, ¿verdad? Cuando nosotros hay demasiada ansiedad, demasiada preocupación, no podemos tener paz. Y un día platicando, ¿verdad? Con mi esposo, le digo yo, estoy preocupada porque uno escucha las noticias, uno escucha, ¿verdad? Esto pasa primero y después pasa esto y después pasa lo otro. Y yo tenía una aflicción y yo en cualquier momento esperaba una llamada telefónica, ¿verdad? Que me diera malas noticias que yo no quería escuchar. Y yo le decía, Señor, Señor, por favor, cuida a mi padre, cuida a mi hermano, sánalos, pon tu mano poderosa sobre ellos, cúbrelos con tu sangre. Yo le decía, Señor, Señor, cubre cada uno de sus órganos, Señor amado, que este virus no lo vaya a destruir. Que, hermano, yo le clamaba al Señor y yo le decía al Señor qué es lo que yo quería que Él hiciera. Pero mientras yo hablaba con mi esposo, me dijo, ¿sabes qué? Cuando nosotros pasamos esto y esto y esto, yo aprendí que no es lo que nosotros queramos, sino la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Y nosotros a veces tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios aunque nos duela. Y a mí no me gustó escuchar eso. Sentí por un momento, sentí enojo. Y me levanté y me fui a orar. Y le dije al Señor, perdóname. Y le pedí que me enseñara a orar como se debe por esa necesidad. Y yo le dije, Señor, yo te pido que tú me enseñes a orar como debo. Si estoy pidiéndote mal, perdóname. Esto es lo que yo quisiera, pero yo lo pongo en tus manos y te pido que sea tu voluntad hecha en mi vida. Y me trajo a mi mente, el Espíritu Santo me trajo a mi mente el Padre Nuestro. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y si yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, quiere decir que yo le estoy dando a Él, ¿verdad? El que sea Él, que se haga su voluntad, no la mía, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo a Él que sea su voluntad. Y yo le dije, Señor, cualquiera que sea tu voluntad, yo te pido que tú trates conmigo. Esto es lo que yo deseo. Yo quiero que tú sanes a mi padre. Yo quiero que tú sanes a mi hermano, que tú los cuides y los protejas y los fortalezcas. Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer,
pero yo confío en ti, yo sé que tú estás con nosotros. Y comencé a pensar en las promesas del Señor. Y comencé a pensar en la palabra. El Espíritu Santo me traía textos bíblicos. Y eso me comenzó a fortalecer, ¿verdad? Poco a poco. Yo recuerdo que ese día yo me hinqué. A mí me encanta adorar al Señor. Y tenía días que yo nada más le oraba y le pedía, pero no salía un canto de mis labios. No quería ni comer, yo estaba súper preocupada. Pero ese día yo le dije, Señor, yo no siento deseo de cantar, de cantarte. Pero lo voy a hacer porque yo sé que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tú vas a hacer algo porque tú tienes todo bajo control. Y comencé a creer, a poner mi confianza en el Señor, y no es fácil. No es fácil porque la carne se duele. Cuando uno de los nuestros está sufriendo, nuestra carne se duele. Pero es ahí cuando el Señor viene y nos levanta. Es ahí cuando el Señor viene y nos fortalece. Y ese día yo comencé a cantar y el Señor puso en mí un canto que tenía tiempo de no cantarlo. Pero ese fue el canto que vino a mi mente y fue un canto de adoración. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, le cantaba yo al Señor. Y yo le decía, no hay nadie como tú. Y eso se lo canté al Señor y se lo canté al Señor y ha estado sonando en mi cabeza todos estos días. Yo le decía a mi pastor un día de estos, ¿verdad? En la página donde nosotros nos comunicamos, damos los anuncios, ¿verdad? Porque ya lo puso ese canto. Y yo dije, wow, este es el canto que ha estado resonando en mi cabeza toda esta cuarentena. Porque Dios quiere que nosotros le demos a Él toda la gloria. No importa por lo que estemos pasando, que nosotros reconozcamos al Señor su poderío, su señorío. Yo le decía, Señor, ¿quién soy yo para decirte lo que tú tienes que hacer, Señor amado? Tú conoces mi corazón, tú sabes cómo yo me siento. Y el Señor vino y me fortaleció. Yo le digo, desde ese día que mi oración cambió y en mi oración yo agregué una acción de gracias y agregué un canto de alabanza al Señor. En ese día el Señor comenzó a hacer algo diferente. Y cuando yo llamaba a la casa y le preguntaba a mi hermana, ¿cómo está mi papá? Y me decía, allí un poquito mejor. Pero el Señor me dio una respuesta, voy a decirlo, cuando un día yo hablé con mi papá. Y aunque él estaba en dolor, en mucho dolor en ese momento, y a mí me dolió tanto escucharlo así porque yo nunca había visto a mi padre así. Ha sido un hombre muy fuerte, un hombre muy fuerte. Pero esta vez yo nunca lo había visto así. Y él me dijo, me duele, hija, todo. Nunca he sentido un dolor tan grande en todo mi cuerpo. Con su voz quebrada, apenas si él podía hablar. Pero yo siento que una mano me sostiene. Yo siento que mi mano derecha alguien la tiene. Y él estaba con unas grandes fiebres. Y él dice que en su delirio lo único que veía eran unos abismos muy grandes. Que él sentía que si esa mano lo soltaba, él se iba a ir y no iba a regresar. Y cuando él me dijo eso, yo tenía mucho miedo. Pero cuando regresé yo a orar esa noche, el Señor me trajo a mi mente esas palabras que mi papá me dijo. Yo siento en mi mano derecha que alguien me tiene agarrado, siento una fuerza.
Y yo dije, Señor, ese eres tú estás con él, tú estás con él. Y desde ese momento yo comencé a sentir una seguridad, yo comencé a sentir algo diferente. Y yo le decía, Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. Y para la gloria del Señor, él está sano. El Señor lo ha sanado y ahora él está bien. Y a veces en esos momentos es cuando Dios trabaja con nosotros. Quizás usted pueda decir, ¿cómo voy a darle gracias a Dios en esta circunstancia que yo estoy pasando? Yo no sé por lo que usted puede estar pasando. Quizás no sea una enfermedad, quizás no sea esta epidemia, quizás no sea, ¿verdad? Ninguna de las cosas que he mencionado. Pueden ser otras cosas que traen ansiedad a su vida. Temores, frustraciones, cualquier otro problema, que son los que más abundan en este mundo. Y usted podrá decir, ¿cómo yo le voy a dar gracias a Dios si, ¿verdad? Lo que estoy pasando no es algo para darle gracias a Dios? Solo damos gracias a Dios por las cosas buenas. Cuando estamos bendecidos, cuando todo nos va bien. Ay, gracias Señor, porque tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, porque tú me tienes bendecido. Pero yo quiero decirle que Dios también usa los momentos malos, los momentos difíciles que pasamos en la vida. Dios los usa y los convierte en bien para nosotros. Cuando todo va bien, nos acomodamos tanto que nos olvidamos del que nos bendice, del que nos da todo. Cuando estamos bien, muchas veces hasta nos alejamos de Dios. Pero en los momentos difíciles es cuando son esos momentos que Dios usa para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros le conozcamos quién Él es. Porque a veces nos sentimos superheroes, nos sentimos superhéroes, que nosotros lo podemos todo, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de nadie. Pero yo digo una cosa, todo esto que está pasando en el mundo en este momento, de alguna forma nos está enseñando a ver que sin Dios no somos nada, ¿verdad? A ver todas esas cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muchas veces la libertad de poder salir afuera sin temor de que nos podemos contaminar. ¿Cuántas veces hemos salido sin preocupaciones, verdad? Afuera. Y ahora quizás tenemos temor de salir. Tenemos que salir con guantes, tenemos que salir con máscaras, tenemos que salir, cosa que antes nosotros no lo hacíamos. Pero en ningún momento cuando estábamos bien pensábamos, ¿verdad? En eso. Quizás nunca le demos gracias a Dios por eso. El otro día veía un post que me llamó mucho la atención de este enfermo, ¿verdad? Que dice, y hace énfasis en la importancia. Imagínense algo que nosotros quizás nunca pensamos. Le decimos gracias Señor por este día, pero no pensamos, wow, gracias Señor, porque puedo respirar tranquilo. ¿Se imagina? Eso es una gran bendición. Y decía ese post, y Dios no nos cobra ni un centavo por cada respiro que nosotros damos. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Todo lo que respire alabe a Jehová. Porque Dios merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Dios merece que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que fuera de Él no hay nada. Porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Lo que nosotros hemos logrado en la vida, lo logramos porque Dios lo permite, porque Dios nos abre puertas, ¿verdad? Imagínese el oxígeno, ese aire, respire, tome, usted ahorita respire. Y qué rico poder respirar sin tener que estar conectados a una máquina, ¿verdad? Y respiramos sin que Dios nos cobre ni un centavo, como decía ese post. Sin embargo, ahorita hay muchos conectados a una máquina y están dependiendo de una máquina para por cada segundo de vida que ellos tienen, ¿verdad?
que si se les desconecta esa máquina ya no van a poder seguir respirando. Y si se levantan de allí y si Dios los sana, van a tener que pagar un gran bill por esa máquina que los mantuvo por un tiempo ayudándoles. Sin embargo, Dios no nos cobra ni un centavo por cada momento de vida. Dios es tan grande, Dios es tan bueno. Él es el que nos ha dado, mire, ese soplo de vida a cada uno de nosotros. Y en el momento que nosotros morimos, dice que nuestro espíritu regresa al que lo dio. Damos gracias, Señor, porque Dios es tan bueno. Mire, es en los momentos de angustia, de dolor, de tribulación, cuando nosotros podemos experimentar la verdadera paz que solamente Dios puede dar. Nosotros a veces podemos decir, no, yo tengo paz conmigo mismo, yo tengo paz, me siento tranquilo. Pero la verdadera paz la experimentamos en ese momento de angustia, en ese momento cuando la ansiedad se ha apoderado de nosotros y le dice, oh no, ya todo está perdido, ya no hay esperanza, aquí sí, ya, no, ya estuvo, ya, te acabaste, ya, no puedes nada, ¿verdad? En esos momentos es cuando nosotros podemos experimentar la verdadera paz que solamente Dios nos da. Hay razón por qué darle gracias a Dios. Y es por su palabra. Porque es a través de la palabra de Dios que nos damos cuenta que Dios nunca nos deja. Es a través de la palabra de Dios que nos damos cuenta que solamente hay paz en Dios. Que solamente estamos seguros en Dios. Muchos tienen los ojos puestos en los políticos, en los gobernantes, en las personas que están en altos rangos, en los sistemas. Pero nadie nos va a poder dar la paz. Los hombres pasan, todos los tiempos pasan, las cosas pasan, los sistemas cambian. Pero Dios nunca cambia. Dios está siempre allí por nosotros. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre porque el hombre falla. Pero Dios no falla. Dios nunca nos va a fallar. Y aun cuando nosotros lo perdamos todo, Dios siempre va a estar ahí con nosotros y es el que va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Mire qué lindo que la palabra de Dios nos da esperanza a nosotros. No importan las circunstancias que estemos pasando. En el libro de Proverbios capítulo 12, 25 nos dice que la congoja, o sea, la ansiedad, en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mire qué tremendo. La ansiedad nos trae a nosotros las congojas, las aflicciones, los temores, las inquietudes. Amén. Del dolor, todo eso, lo que trae al hombre es aflicción. Nos abate, nos desespera, nos frustra. Pero la palabra dice, la palabra buena, la buena palabra lo alegra. ¿Y cuál es esa buena palabra? Es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No hay palabra más buena que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios se cumple en nuestra vida cuando nosotros la creemos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos tantas promesas que el Señor nos ha dado. Nos damos cuenta que no estamos solos, que no importe lo que pasemos, Él cuidará de nosotros. Eso nos trae esperanza. Cuando escuchamos una palabra buena, eso nos trae esperanza. No importan nuestras inquietudes, nuestras intranquilidades, nuestras congojas, nuestras zozobras, nuestra angustia, nuestra tribulación, nuestro dolor, no importa. El Señor Jesucristo ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa se la hizo a los discípulos, se la hizo a la iglesia para que nosotros sigamos predicando el evangelio, pero también se la ha dado a todo aquel que cree. Porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a ser su iglesia. Y esas promesas son para nosotros. Gloria a Jesús. Solo para mencionar algunas de las promesas del Señor, mire lo que encontramos en la palabra de Dios.
en el libro de Primera de Pedro. Y yo le inquieto a que en este tiempo de cuarentena, si usted no encuentra qué hacer, si no tiene una Biblia y puede comprarla, cómprela. Porque usted ahí va a poder leer la palabra del Señor. Y si no, ¿verdad? Si hay alguna forma, puede de pronto ir a algún amigo, alguien que la tiene, ¿verdad? Buscar la forma de adquirir una. Porque en la palabra de Dios se encuentran promesas. En 1 Pedro capítulo 5 está una promesa muy linda que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros sabemos eso, aún en los momentos difíciles, cuando nuestra mente no puede pensar, porque cuando nosotros estamos angustiados y afligidos y todo eso, nuestra mente no puede pensar. Eso es como cuando alguien está enojado, ¿verdad? Que no puede procesar nada en su mente, ¿verdad? Lo mismo, cuando estamos afligidos, quizás no nos acordemos en ese momento, pero el Espíritu Santo nos traerá esa palabra a nuestra memoria. Y cuando esa palabra viene a nuestra mente, entonces nosotros decimos, wait a minute, ¿de veras? Si la palabra de Dios dice esto. Y comenzamos a ver una lucecita en ese momento de oscuridad y de penumbra que nosotros estamos pasando. Isaías 41:10 nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Jesús. Otra promesa para nosotros. No estamos solos. Es Dios quien nos da fuerza. Él es el que nos da la salud. Él es el que nos ayuda en los momentos de debilidad. Si el Señor prometió esto es porque sabía que nosotros íbamos a pasar por todas esas cosas. Jesús mismo, el Hijo de Dios, estuvo en esta tierra. Y Él pasó momentos difíciles también. Y en esos momentos difíciles era la palabra del Padre que Él recordaba y lo sostenía. Entonces Él venía y oraba. Jesús, el Hijo de Dios, se hincaba. Jesús es Dios. Y como ser humano, como hombre que se hizo, Él buscaba la presencia de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir yo puedo por mí mismo? Oh, yo no necesito. No, sí necesitamos. Sí necesitamos de Dios. El ser humano es tan frágil, somos tan frágiles. Cualquier cosa nos destruye, cualquier cosa nos acaba rápido. Pero en el Señor tenemos fuerza, en el Señor adquirimos aliento y consuelo en nuestros corazones. Mira esta otra palabra tan linda. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor nos conoce, Él conoce cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, cuando le pedimos. Usted ve a un niño, si usted tiene hijos, cuando su hijo se acerca a usted como padre o como madre y le dice, mami, tengo hambre, papi, tengo hambre, es porque ese niño conoce, sabe y tiene la confianza que usted le va a proveer. Así nosotros tenemos que venir delante de Dios como niños, confiando que Él es el que nos cuida, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. No importa la necesidad que nosotros estemos pasando, confiemos en Dios. Nosotros los seres humanos mentimos, ¿verdad? Muchas veces no cumplimos nuestras promesas, pero Dios no es así. Dios cumple sus promesas. Dios no se olvida de las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Dios no se olvida. Y Él las va a cumplir en cada uno. Si nosotros creemos, confiemos en Él. Dice, Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En Juan 14:27 nos da esta palabra. Gloria a Jesús. En Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Quizás usted diga, pero yo soy madre soltera, yo no tengo quien me ayude. Yo soy sola. ¿Cómo voy a hacer para seguir adelante?
Yo no tengo un marido que me ayude para pagar mis gastos y todo esto. El Señor le está diciendo, yo te ayudo en esta noche. En este día Dios le trae una palabra de fe, de esperanza. Y el Señor proveerá. Tenemos que creerle, crea al Señor. Esta palabra es la que alegra el alma. Esta palabra trae refrigerio y esperanza en tiempos de angustia. A través de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer a Dios. Cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que Dios es bueno, que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él no nos deja solos, que Él está siempre ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para sustentarnos, para consolarnos. Él está allí. Gloria a Jesús. En todo momento. Y en los momentos difíciles es cuando nosotros vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que aún en los momentos difíciles sí hay por qué darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por esta palabra que es la que nos fortalece, que nos sostiene, que es la que nos recuerda que Dios está con nosotros. Hay que darle gracias a Dios porque no nos ha dejado solos, porque sabemos que de alguna manera nos va a sacar adelante. Quizás sentimos que esto está largo, que esto nunca se va a terminar. Pero cuando menos sintamos, todo esto pasará. Y Dios nos ayudará para nosotros contar la historia. Y si por algún motivo fuésemos nosotros afectados por todo lo que está pasando, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si nosotros le pedimos perdón al Señor, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, como Pablo, vamos a poder decir que ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, no tenemos nada de qué preocuparnos. Hay muchos pastores que ya se fueron a la presencia del Señor. Hay muchas almas que se han ido a la presencia del Señor. Algunos lastimosamente quizás nunca reconocieron, ¿verdad?, a Cristo como su Salvador. Pero aquellos que han entregado sus vidas, que entregaron sus vidas al Señor, aquellos que le sirvieron, aquellos que fueron fieles, que le siguieron, están ahora en un mejor lugar. Aunque los que estamos aquí estamos dolidos, estamos tristes, pero gloria a Dios porque ellos entregaron sus vidas al Señor. Los que estamos acá, todavía tenemos un camino por seguir. Todavía el Señor nos está dando oportunidades para nosotros acercarnos a Él, para nosotros buscarle, para conocerle, para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, porque le fallamos a diario al Señor. Lo ofendemos muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras rebeldías, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Dice que si nosotros venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona. Celebrábamos el domingo, ¿verdad?, el día de resurrección, porque es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos esperanza de la vida eterna. Y por eso lo celebramos. Porque si no hubiese sido por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros no tuviéramos esperanza de vida eterna juntamente con Cristo, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él, que nosotros le creamos, que nosotros le busquemos. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que Dios, hasta las cosas malas las cambia en cosas buenas. El ser humano es lo contrario. Nosotros arruinamos todo lo bueno. Todas las cosas buenas o las quebramos, hacemos daño,
quebramos corazones, quebramos, ¿verdad? Vida, ofendemos, hacemos mucho daño, destrucciones, las guerras. El ser humano es el que levanta las guerras y las guerras traen mucha destrucción y muerte. Pero Dios cambia todo lo malo en bueno. Él es lo contrario de nosotros. Dios cambia todas las cosas malas en buenas. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para el ser humano siempre han sido buenos, ¿verdad? Desde que el Señor creó al hombre, los planes de Él eran poder tener comunión con ese ser que Dios había creado. Dice que el Señor, cada cosita que creó, Él la veía y decía, wow, era bueno. Todo era bueno, todo lo que Dios creó era bueno. Fue el hombre que por su desobediencia, ¿verdad?, permitió que el pecado entrara a esta humanidad. Pero los planes de Dios siempre han sido planes de bien para nosotros. Y en Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese ha sido el plan de Dios todo el tiempo para nuestra vida. Que el ser humano sea feliz, que el ser humano tenga paz, ¿verdad? Dios no se place en el sufrimiento. Somos nosotros los que no hemos cuidado, no hemos sido buenos administradores de lo que Dios ha creado. Y entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero por eso el Señor ha provisto la forma para reconciliar al mundo con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios quiere que un día nosotros podamos vivir en esa perfección, ¿verdad? Dios quiere que un día nosotros estemos a su lado, que volvamos a tener comunión con Él, así como la tuvieron los primeros hombres, ¿verdad? Adán y Eva en el principio, antes del pecado, que así nosotros podamos tener una relación con Dios, que estemos cerca, ¿verdad? Dios es nuestro amigo, nuestro mejor amigo, ¿verdad? Ningún ser humano en esta tierra va a ser tan fiel con nosotros, solamente Dios. Él siempre está ahí. Nuestros amigos se van, nuestros amigos quizás de pronto nos abandonan, de pronto no les gusta algo que nosotros hacemos, o no pensamos como ellos, ay no, esto, ¿verdad? Nos dejan, pero Dios nunca nos deja, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Y en esta noche yo quiero invitar a todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía, que aún no ha experimentado el gozo de la salvación en sus vidas, que si usted no tiene a Cristo, lo invite a morar en su corazón. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia somos nosotros, los seres humanos. No son los edificios donde nos reunimos. Esos son los lugares que Dios nos ha provisto para juntos todos ir y edificarnos unos a otros y aprender de la palabra, ¿verdad? Y compartir unos con otros y crecer y servirle, ¿verdad? Y traer otros a su camino. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él viene a vivir en nuestro corazón. Como cuando alguien llega y toca la puerta de su casa, y si usted quiere que esa persona entre a su casa, si esa persona es bienvenida, usted le abre la puerta y le dice pasa adelante, ¿verdad? Lo mismo es nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos que Cristo entre en nuestro corazón, tenemos que abrirle el corazón para que Él more allí. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, dice que Él viene a morar en nuestra vida. Pero nosotros también tenemos que aprender a dejar que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.
Pedirle al Señor, Señor, toma control de mi vida. Mira, hay estas cosas que yo no puedo cambiar. Y háblele a Dios como le habla a su mejor amigo. Háblele al Señor. Si el Señor quiere que nosotros le busquemos, que nosotros vengamos a Él confiadamente, ¿verdad? Así que si usted aún no ha conocido al Señor Jesús, yo le invito en esta noche, ¿verdad? Juntamente conmigo, que haga esta oración y le pida al Señor que perdone sus pecados, ¿verdad? Que perdone sus pecados, que tome control de toda ansiedad en su vida, de toda depresión, de todo desaliento, de toda preocupación. Gloria a Jesús. Pídale al Señor, dígale, Señor, toma control. Está esta área que siento que está fuera de mi control. Y Dios lo va a hacer. Dios va a tomar control de su vida. Gloria a Jesús. Vamos a orar al Señor. Y si usted, ¿verdad?, quiere que el Señor venga a vivir en su corazón, entonces repita esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú has suplido en mi vida, me has cuidado. Gracias te doy por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque me das la oportunidad de poder en esta noche abrir mi corazón a ti. Señor, te pido que tú vengas y mores en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Tu palabra me dice que tú eres mi Salvador, que tú viniste a morir por mis pecados y que es a través de esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario que yo puedo ser perdonado. Y en esta noche yo lo creo. Te pido, Señor, que tú me perdones, que en este momento me permitas comenzar una nueva vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que si un día tú me llamas a cuentas, yo pueda ir seguro que voy ante tu presencia. Te pido me ayudes para poder vivir una vida agradable a ti, que me ayudes a aceptar tu voluntad en mi vida. Te pido tomes control de mis pensamientos, de mi corazón, de todo lo que soy, que cambies en mí todo aquello que a ti no te agrada, porque yo quiero ser agradable delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por amarme y por darme esta oportunidad. Amén. Gloria a Jesús. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes esta palabra. El Señor ha hablado a mi corazón primeramente y espero que el Espíritu Santo le guíe a usted y esta palabra pueda seguir ministrándole en su corazón, en su vida, en su mente. Quiero entonar esta alabanza para la gloria del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y darle a Él toda la gloria, porque solamente el Señor la merece. Gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria, sí, Jesús, y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria, solo tú, Jesús, y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Aleluya, sí, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña en todo momento, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún en los momentos difíciles, Señor, tú estás con nosotros y nos enseñas. Aleluya. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Aleluya, sí, Jesús. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 Aleluya, sí, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Aleluya, que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya, le damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad de habernos reunido en esta noche. Vamos a despedirnos de este culto, esperamos que haya sido ministrado. Le pedimos disculpa por el contratiempo que tuvimos. El sistema de internet está bien cargado más o menos a esas horas y hubo ahí un glitch, ¿verdad? Un retrasito, pero gracias a Dios que lo pudimos poner. Así que está en dos partes, parte 1 y parte 2 del video. Gloria al Señor. Te damos gloria y Dios eterno en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gloria y honra. Gracias por los hermanos, hermanas, familiares, amigos que han podido unirse y sintonizar a este culto de esta noche. Y los que lo verán, ya sea pregrabado, después los ponemos en tus manos. Gracias, Padre Celestial. Y al terminar este culto, al ponernos al final de este culto, te damos gloria y honra, sabiendo de que tú tienes todo en control. Señor Jesús, llévanos cada día con bien. Si tenemos que salir, llévanos con bien. Si nos quedamos en casa, llévanos con bien. Gloria al Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén.